Con la lista de oradores tiene la palabra la diputada Mariela Pellegrini. Gracias, señor presidente. Votaré con convicción este proyecto de ley que por años fue postergado y que su principal objetivo es lograr un mínimo de equidad, justicia social y subsanar en cierta medida el déficit del Banco de Previsión Social. Entendemos que los problemas de la seguridad social son globales y obedecen a un conjunto de variables que necesariamente en algún momento requieren una revisión general. En nuestro país, muchos han cuestionado la propuesta de reforma del sistema previsional militar bajo el simplismo de un supuesto revanchismo de parte de quienes la impulsamos y apoyamos. En ese sentido, les recordamos que a lo largo de estos años se han reformado la caja profesional y la bancaria, entre otras, con el mismo objetivo. Todas ellas eran deficitarias y, por lo tanto, en algún momento fue necesario poner un límite a la situación, implementando así reformas sustanciales en cada una de ellas para hacerlas viables y evitar su colapso. Era tiempo entonces de revisar el sistema previsional militar. Ello no debería generar polémica, sino consensos dentro del sistema político en su conjunto, dado por sentado que los militares forman parte de la sociedad, al igual que los integrantes de las cajas antes mencionadas. Hubiera sido bueno para la democracia de nuestro país una salida a esta problemática con todos los partidos políticos. Sin embargo, en tiempos donde prima lo electoral por sobre las necesidades de la sociedad, reditúa más oponerse a todo lo que venga de otra columna que asumir el desafío de ponerse al hombro un problema real que afecta a la sociedad toda y busca solucionarlo, a pesar de las diferencias ideológicas que puedan existir. En momentos donde se comienza a hablar sobre la necesidad de analizar una nueva reforma del régimen jubilatorio previsional general, proponiendo a algunos actores políticos la revisión de los años para el retiro, con lo que adelantamos no estamos de acuerdo, no se nos ocurre pensar que tal propuesta supone un revanchismo hacia la clase trabajadora de quienes lo sustentan. ¿Por qué razón entonces existe tanto rechazo hacia una revisión del sistema previsional militar que hoy se torna impostergable por el déficit que genera año a año, cuyo costo es asumido por el resto de los ciudadanos? Analizando el contexto en que se da la discusión, he ingresado al tema de fondo y disculpen que reitere. Si comparamos el sistema jubilatorio que tiene el resto de los trabajadores, a simple vista surgen una serie de diferencias sustanciales. Por ejemplo, los pasivos militares se retiran con un ingreso superior al que perciben en actividad, situación que es impensable para el resto de los ciudadanos. Es por ello que insistimos que este proyecto es imprescindible y necesario por razones de igualdad y no de prejuicio, sino pura y simplemente de justicia social, situación que hace tiempo debió ser revisada. No podemos olvidar que el sistema del BPS se financia en un 70% con los aportes patronales y los aportes de los trabajadores. En el caso del presupuesto de la Caja Militar se financia con las contribuciones de los activos en un 15%, lo que genera un déficit crónico que era necesario resolver como lo hicimos con las demás cajas antes mencionadas. Los militares forman parte de la sociedad y por lo tanto deben objetivamente velar con compromiso por el bienestar general de toda la población y me consta que en algunos casos existe ese compromiso, asumiendo que perciben beneficios que son imposibles de sostener.
Insisto en que este proyecto nada tiene que ver con cuestiones relativas al pasado reciente, sino, en lo que a mi sector refiere, con una pérdida crónica que hay que subsanar antes de que se torne incontrolable. Como representantes nacionales debemos ser lo suficientemente responsables de no dar vuelta la cara a un problema que genera perjuicios para la sociedad en su conjunto, ya que este déficit influirá inevitablemente en el sistema previsional de todos los uruguayos. Evidentemente, las medidas a tomar no resultan agradables o beneficiosas para un sector o grupo, pero como legisladores tenemos el deber de priorizar soluciones que redunden en beneficio de toda la sociedad. Reafirmando nuestra postura de equidad y justicia social, las propuestas presentadas por mi sector durante el largo y arduo trabajo realizado en el grupo bicameral durante la discusión del proyecto fueron tendientes a contemplar y proteger al personal subalterno que como sector entendimos podría verse perjudicado de mantenerse la redacción original. Sin embargo, esas propuestas no fueron tenidas en cuenta y priorizando la importancia que esta ley tiene por lo que expusimos anteriormente, dimos un paso al costado. Sin embargo, esas propuestas iniciales coinciden con las hoy incorporadas al proyecto a partir del planteo de otro sector. Por lo tanto, sería incongruente con nuestro propio accionar no apoyar las propuestas de cambio presentadas como alternativas al Poder Ejecutivo, cuando en su mayoría era lo que habíamos propuesto en el grupo de trabajo bicameral. Sin embargo, bajo el mismo argumento y en pos del principio de igualdad que debería reinar para todos los trabajadores, cualquiera fuera la caja que aporten, no compartimos los fundamentos por los cuales se acordó fijar topes jubilatorios diferentes al propuesto en la redacción inicial que venía del propio Poder Ejecutivo, en su artículo 27, que establecía un haber de retiro máximo de 101.198 pesos, desconociéndose así nuestra labor legislativa al no respetarse en lo que a este punto refiere el acuerdo firmado por compañeros de diferentes grupos que resumía y conciliaba las distintas posiciones sectoriales, concitando el apoyo unánime de nuestra bancada y cuyo tope máximo era fijado precisamente en esos 101.108 pesos uruguayos. De acuerdo a este argumento, es que votaré por mandato de mi bancada el artículo 27 y 58 de la presente ley y quiero agregar que en nada cambia esta visión el argumento esgrimido por algunos respecto al tope fijado, que el tope jubilatorio fijado no incide sustancialmente en el déficit de la llamada caja militar por ser una minoría dentro del sistema, pero reiteramos, por razones de justicia social, este aspecto debió ser equiparado en tanto no se encuentra una lógica justificación para conservar privilegios de los rangos más altos dentro de las Fuerzas Armadas respecto del resto del personal militar y de la sociedad en general, aun cuando quienes lleguen a percibir esas sumas sean una minoría. Por lo expresado, reitero, votaré este proyecto de ley por el que he trabajado con responsabilidad y compromiso, convencida de lo que significa para el país y toda la población, no solo en lo económico, sino en la búsqueda de justicia social. Y aunque parezca contradictorio, vaya mi total apoyo al Poder Ejecutivo en su cuidado de las instituciones democráticas. Lamento haber privado a nuestro país de una verdadera discusión integral de la temática que debió incluir en la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas
al salario del personal militar activo, en especial el subalterno, para lograr una verdadera política de Estado en este tema que no afecte e hipoteque a las sucesivas generaciones de uruguayos. Si bien esta reforma no nos satisface en su totalidad, sin duda hemos dado un gran paso, lo que significa un avance en este tema. Por último, invito a todos los integrantes de esta Cámara que asistan a la sala de espera del bloque quirúrgico del Instituto Cardiológico Infantil, ICI, y le pregunten a todo el personal que allí trabaja incansablemente para salvar miles de niños al año si tienen algún privilegio a la hora de jubilarse. Muchas gracias, señor presidente.